Y es en ese momento cuando nosotros encontramos este relato de Esdras en el capítulo 5, ¿no? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, Señor. Nos permites venir a conocerte, nos permites amarte, nos permites buscarte. Y hoy nos permites también ser confrontados con tu palabra, pero también animados a buscarte más, a servirte, a honrarte, Señor. Gloria a ti por tu iglesia, gloria a ti por tu pueblo, Señor. Yo te ruego, Dios, te clamo, Señor, que por favor esta palabra dé fruto en la vida de mis hermanos, Señor. Que traiga vida sobre los que están muertos y que despierte a los que están dormidos, Señor. Ayúdanos a darte gloria, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a cumplir esto y a vivirlo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en medio de nuestro caminar como cristianos, generalmente nosotros llegamos a etapas en nuestras vidas en las que parece que nos acomodamos a lo que se podría llamar una rutina pasiva del Evangelio. Digo rutina pasiva porque a la verdad nuestra vida de fe contiene muchas rutinas. La rutina de orar, la rutina de congregarnos, la rutina de tener comunión. Pero hay rutinas, o estas rutinas se pueden volver pasivas, porque empiezan a ser vividas de manera que no alimentan nuestra alma. Estos periodos de vida, en estos periodos de nuestras vidas comenzamos a dar por sentadas ciertas cosas, ciertas verdades. Y algunas convicciones que venían a ser fervorosas en nuestra vida de fe se hacen con el pasar de los días frías. Entonces, por ejemplo, el servicio a Dios, adorarlo en su día, tener comunión con los hermanos, ejercitar las disciplinas espirituales, comienzan a verse como unas cosas que son pesadas e incluso en ocasiones comienzan a verse como inútiles. Lo más lamentable de esos periodos que nosotros vivimos es que en medio de eso nos comenzamos a acostumbrar. Sabemos en esos periodos, generalmente sabemos qué debemos hacer. Tenemos claro en nuestra mente qué tenemos que hacer para salir de ahí. Pero en ese momento comenzamos a pensar también y a decirnos a nosotros mismos, bueno, en algún momento lo voy a hacer. Y en ese estado entonces que podríamos llamar también de letargo espiritual o posiblemente de procrastinación de la piedad, comenzamos a convencernos. Es más, comenzamos a llenarnos de excusas y a autojustificarnos para mantenernos en ese estado y no hacer aquello que nosotros sabemos que tenemos que hacer. El libro de Esdras, mis hermanos, comienza luego de 70 años de exilio del pueblo de Judá en Babilonia. Ellos fueron conquistados por Nabucodonosor, fueron llevados al exilio y el Señor había anunciado por medio de los profetas que luego de 70 años ellos volverían a su tierra. Eso comienza a cumplirse por medio de Ciro, rey de Persia, quien derrota a Nabucodonosor. Entonces se declara un edicto por el cual ellos pueden volver a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. Se nos muestra también una lista detallada de los nombres de aquellos hombres que guiaron a sus casas no solo a volver a su tierra y a la ciudad, sino que comenzaron a reconstruir la casa del Señor con corazones que parecían muy avivados por servir al Señor. Ellos estaban liderados por Zorobabel, un descendiente del rey David, y también por Josué, un sumo sacerdote también del linaje de Aarón. De manera que tan solo con poner los cimientos, como vimos en el capítulo 3, el pueblo se entrega en una celebración llena de júbilo, llena de alegría, al ver cómo cada día se cumplen las promesas de Dios. Pero luego de ese panorama de lo que podríamos describir como un éxtasis espiritual y de aparentes convicciones indestructibles, nosotros comenzamos a ver en el recuento de Esdras capítulo 4 cómo el pueblo enfrenta casi 100 años de persecución y dificultades.
Han sufrido entonces bajo diferentes gobiernos y han sido oprimidos y han sido perseguidos por la obra que hacían, tanto por las naciones vecinas como por naciones que habían dicho ser parte del pueblo de Dios, como los samaritanos. Así que en ese momento, cuando Ciro está gobernando y se empieza a construir, se ponen los cimientos, inmediatamente los vecinos y los samaritanos comienzan incluso a pagar a gente para que los desanimen, comienzan a amenazarlos, y entonces el pueblo detiene la labor de la reconstrucción del templo. Ellos han entonces dejado de hacer lo que tenían que hacer y caen en ese estado de letargo espiritual, en esa procrastinación de la piedad y del deber cristiano, del deber como hijos de Dios, de honrar al Señor y de reconstruir el templo. Y caen en ese periodo que no es nada más y nada menos un periodo de 16 años. 16 años sabiendo que tenían que hacer algo y aún así no haciendo lo que tenían que hacer. Pero en el segundo año del rey Darío, en el año 520 a.C., Dios muestra su misericordia para con este pueblo adormecido. Y en medio de esa dureza, en medio de ese endurecimiento, en medio de ese adormecimiento, Dios va a despertar el corazón de este pueblo otra vez. Los próximos 2 sermones que voy a estar enseñando abordarán Esdras 5 y 6, que a la verdad no quería, separarlos, hubiera querido poder abordarlos simultáneamente. Sin embargo, pues fue imposible y no quería navegar tan superficialmente. Estos 2 capítulos que veremos y que estaré enseñando abarcan un periodo de 4 años en la historia de Israel, es decir, desde el 520 a.C. hasta el 516 a.C. Y en ese periodo el templo comienza a reconstruirse nuevamente, es terminado y el pueblo finalmente puede celebrar la fiesta más importante, que es la Pascua. Vimos en el capítulo 3 que el pueblo había celebrado la fiesta de los tabernáculos y comienza a celebrar muchas de las fiestas judías, pero la Pascua aún no había sido celebrada. Así que el día de hoy, mis hermanos, al abordar el capítulo 5, mi deseo es que podamos ser sacudidos por las palabras del Señor. Y al ver cómo el Señor rescata a su pueblo de su estado de comodidad, de egoísmo y de adormecimiento espiritual, nosotros mismos podamos ser atraídos hacia Dios una vez más y seamos también despertados en nuestro corazón. He titulado mi sermón, El buen y poderoso Dios que sacude el corazón de los suyos. El buen y poderoso Dios que sacude el corazón de los suyos. Y abordaré 2 eventos principales en nuestro texto. En primer lugar, el versículo 1 al 5, y es la manera como responde el pueblo al escuchar al Dios que vela sobre ellos. Para esto iré a Ageo también y a Zacarías. Y en segundo lugar, ¿cuál es la declaración que hacen los que escuchan y han obedecido a Dios? Así que en primer lugar, los primeros versos, lo primero que nosotros vemos en el relato de Esdras, en el versículo 1 y 2, es que entran en el escenario 2 personajes que no habían sido nombrados hasta ahora. Estos son la figura de 2 profetas, Ageo y Zacarías. Estos personajes, estos profetas vienen a ser determinantes para que el templo sea reconstruido. Estos profetas muy probablemente nacieron incluso durante el cautiverio y habían nacido, lo único que conocían era ser parte del pueblo de Babilonia, subyugados por ellos. Versículo 1 y 2 dice: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos. ¿Qué dijeron estos hombres para que un pueblo acostumbrado por 16 años a estar frío en cuanto a las cosas de Dios fueran despertados? ¿Qué dijo Zacarías y qué dijo Ageo que fue tan importante para el pueblo? Gracias al Señor,
tanto el libro de Ageo como Zacarías, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Es decir, que podemos ir allí y escarbar y mirar aquello que estaba sucediendo. Quiero hablar entonces un poco sobre el anuncio de Ageo y Zacarías, y quiero que vayamos a Ageo capítulo 1, los dos libros están seguidos, así que usted puede ir fácilmente de un libro al otro con solo pasar unas cuantas páginas, ¿no? Así que Ageo capítulo 1, versículo 2 y 3 comienza a narrar cuál era la situación de este pueblo, por qué este pueblo había dejado de construir el templo y qué estaba pasando con ellos. Versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra exacta del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Lo que había comenzado a suceder con el pueblo durante estos 16 años es que ellos detuvieron la construcción y se empezaron a acomodar a la situación, a su situación en Jerusalén. Y comenzaron a decir: bueno, no, es que el tiempo no ha llegado. Si esto se detuvo, por algo habrá sido, ¿no? No es el tiempo perfecto. Dicen los comentaristas que incluso algunos hombres dentro del pueblo de Israel que parecían muy piadosos empezaron a decir: no, un momento, pero la profecía de Isaías y la profecía de Ezequiel decía 70 años. Si hacemos bien los cálculos, han pasado 68. Es decir, deberíamos esperar 2 años más. Comenzaron a surgir estos hombres que en apariencia podían ser o mostrarse piadosos, pero estaban ayudando a que el pueblo se enfriara aún más. Comenzaron a llenarse entonces de razones para convencerse de que había que esperar un poco más. Debemos esperar el tiempo perfecto de Dios. Estoy siendo llamado a servir, pero aún no. Debo esperar el tiempo perfecto, ¿no? Las razones que comenzaron a dar entonces también empezaron a justificar su estado espiritual que se había arraigado al pasar esos 16 años. Es como cuando usted se aparta del Señor y deja de congregarse y pasa un mes y fácilmente pasa otro y después pasa un año y fácilmente pasan 5 y usted se acostumbra cada vez más a esa situación. Se nos muestra cuáles razones, además de las que dije, comenzaron a dar y a justificar en cuanto a su estado espiritual. El verso 4 y 9 nos dejan ver un poco más de eso, igual que Zacarías 1 del 3 al 4. El versículo 4 dice: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras que esta casa está desolada? Versículo 9 dice: esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dice: diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Qué estaba pasando entonces con este pueblo? 2 cosas. En primer lugar, lo que dice Zacarías es que el pueblo comenzó a apartarse del Señor, comenzó a dejar de buscar a su Dios. Y al dejar de buscar a Dios, usted va a buscar algo más que busque satisfacer su alma o en la cual usted ponga seguridad. Lo que pasó con este pueblo entonces es que se apartaron de la obra del templo, pero cada uno volvió a su ciudad de origen y no solo volvió, sino que comenzó a construir casas en su territorio. Se habían ocupado, también dice, de sembrar, de trabajar, se habían ocupado de buscar un éxito laboral. Se habían ocupado de buscar estabilidad y seguridad. Vamos a hacer unas mejoras en mi casa, un segundo piso. Es más, voy a trabajar porque salió un proyecto buenísimo. Solo 5 lingotes de oro, unas libras de oro.
Salió un proyecto buenísimo, voy a trabajar en eso, voy a trabajar duro para pagarlo rápido y entonces, bueno, tal vez cuando el tiempo sea el adecuado, volveremos a construir la casa del Señor. Ellos se habían ocupado de buscar su seguridad, estaban buscando sus asuntos, estaban buscando sus cosas. Pero en medio del estado de ese pueblo, vemos un llamado de Dios que es claro y directo de parte de los profetas. En primer lugar, lo que Dios les dice es, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Lo segundo que el Señor dice, lo vemos en Ageo 1, 5 al 6, dice, ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriagan, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Lo segundo que les dice el Señor es, examinen lo que están haciendo, examinen la forma como ustedes están viviendo. Dios los reprende por enfocarse cada uno en su casa, mientras la casa del Señor está desolada. Ahora, la reprensión de Dios en esto también les deja ver lo lamentable de su condición, lo lamentable que es correr detrás del viento y nunca poder alcanzarlo. Nada de lo que estaban haciendo producirá satisfacción para sus vidas. Nada de lo que ellos estaban haciendo podría darle paz a sus almas. Verso 9, espera mucho pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento, dice el Señor. Yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre la suya. Es decir, ellos parecía que estaban teniendo éxito, lo estaban logrando, pero dice el Señor, nada de lo que alcancen los va a satisfacer, porque trabajan mucho, porque tienen ropa, pero nadie puede calentarse, porque beben vino, pero nadie se puede emborrachar, porque entonces están buscando seguridad y reciben incluso un salario, pero cae en bolsillo roto. No sé si a usted alguna vez le pasó, a mí me sucedió tal vez una o dos veces. Era que cuando nuestros padres nos mandaban a hacer mandados, ¿cierto? Usted depositaba unas monedas. En esa época usted podía hacer un mandado con unas monedas y las guardaba. Salía corriendo al lugar y cuando llegaba a la tienda se encontraba con la sorpresa de que sus bolsillos estaban rotos y las monedas quedaron por el camino. Y a pesar de su deseo de hacer la labor, encontraba que era inútil para hacerlo. El pueblo de Israel había estado acumulando, pero había estado depositando en bolsillos rotos que Dios no bendecía. Y el mismo Dios dice, yo lo esparciré, lo que ustedes ganan yo voy a esparcir. ¿Por qué? Porque mi casa está desolada. Y mientras ustedes pongan en primer lugar algo que no soy yo, nunca sus bolsillos van a poder llenarse y nunca podrá haber calor, ni satisfacción, ni paz en su corazón. El Señor reprende al pueblo por estar buscando algo antes que buscarlo a Él. Nada de lo que alcancen será suficiente. Eso pasa cuando nosotros no vivimos para el Señor. Nada de lo que alcancemos será suficiente, porque ya lo conocemos a Él y corremos detrás de otras cosas y al final encontramos que nada es suficiente. Mis hermanos, los anuncios de los profetas en cuanto a la condición del pueblo durante esos 16 años no son anuncios ajenos a lo que nosotros vivimos el día de hoy. Cuando atravesamos esos tiempos de frialdad espiritual, cuando nos empezamos a apartar del Señor y entramos en este letargo, generalmente comienzan a darse otras oportunidades para avanzar en otras áreas. Generalmente nuestras vidas comienzan a lucir igual que las de estos hombres del siglo VI antes de Cristo. Postergamos muchas cosas en cuanto a nuestra vida de fe e incluso en cuanto al servicio al Señor. Mientras que al mismo tiempo que nos apartamos de Dios, al mismo tiempo que nos apartamos de servirle, trabajamos desesperadamente por alcanzar cosas que deseamos, pero al final es como poner monedas en un bolsillo roto porque nunca será suficiente. Quiero servir al Señor, pastor, pero no tengo ni siquiera casa propia. Voy a trabajar duro, es más, horas extras, 2 trabajos, y empiezo a correr tras el viento para poder alcanzar eso que quiero y al final eso tampoco me satisface. Y muchas veces ni siquiera lo alcanza porque me aparto de Dios para tratar de acumular, deshonro a Dios, ni siquiera lo honro en esas cosas. Y Dios dice, yo
esparciré aquello que ustedes alcanzan. ¿Sabe usted que generalmente cuando alguien busca una meta en esta tierra y dice ser cristiano, lo primero que sacrifica generalmente es o su vida de fe o su vida de servicio al Señor? Pastor, qué privilegio poder hacer esto o aquello. Pero quiero hacer esto primero. Necesito, es que, pastor, este trabajo que me ofrecieron es buenísimo. Solo que ahora solo me dejan 3 horas a la semana libre, que bueno, y si vengo a culto, entonces, esas horas libres que... A veces decimos y nos llenamos de excusas como ellos, aún no es el tiempo de comprometerme con el Señor. Sabemos que tenemos que comprometernos, que tenemos que buscarlo porque sin Él no hay vida, pero decimos, más adelante podremos hacerlo. Aún no es tiempo de servir, aún no es tiempo de hacer esto o aquello. Es más, pastor, estas horas libres que tengo me son útiles para trabajar y tener algunas moneditas más. Se dice de Agustín que en una de sus épocas oscuras de su vida, del gran Agustín, le dijo al Señor, Señor, dame castidad, pero no me la des todavía. A veces los cristianos somos así. Señor, dame convicción, dame firmeza para servirte, pero todavía no. Primero déjame hacer esto, primero déjame hacer aquello. Somos así, mis hermanos. Y mientras postergamos la búsqueda de aquel que es el único que puede satisfacer nuestra vida, que es el único que puede darnos paz, que es el único que puede reconciliarnos con Dios, que es el único que puede darnos vida eterna, nos ahogamos en un mar de entretenimiento mundano o en un mar de una búsqueda de estabilidad económica. Construimos nuestras casas, plantamos nuestras viñas, mientras la casa del Señor está desolada. En un abrir y cerrar de ojos vemos pasar semanas. En un abrir y cerrar de ojos vemos pasar meses delante de nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermano, vemos pasar años. Y seguimos aparentando que somos cristianos y que conocemos a Dios porque hacemos una que otra cosa que se supone que los cristianos deben hacer. Pero las hacemos con un corazón frío, con un corazón apartado del Señor, con un corazón distante de Dios. Si por nosotros fuera, pediríamos vacaciones de venir al culto, ¿no? Pastor, deberíamos irnos en vacaciones colectivas. Mi hermano, si es nuestra vida orar al Señor, ¿cómo podríamos descansar de aquello que satisface nuestra alma? Pero muchas veces vemos las cosas de Dios como algo que simplemente hacemos. Y a pesar de los años y en el letargo espiritual, comenzamos a hacerlas de manera fría. Pero pastor, yo llegué al culto. Bueno, sí, chévere, ¿sí? Y comenzamos a hacerlas como para cumplir o como para sentir que seguimos siendo cristianos cuando nuestro corazón el resto de la semana está apartado del Señor. Pero mis hermanos, en medio del estado lamentable del pueblo, en el que la desolación del templo reflejaba la desolación de sus corazones, Dios, en su infinita gracia y misericordia y poder, trae lo único que puede dar calor a los corazones fríos. Trae lo único que puede despertar las vidas espirituales que están dormidas y lo único que puede dar vida a los que parecían vivos, pero que al final estaban muertos. Esto no es que entonces Ageo vino a hacer una campaña y vino a traer demostraciones de poder y vino a hacer un concierto y vino a traer luces. No, Ageo lo que vino y Zacarías lo que vinieron a hacer fue predicar la palabra del Señor. Eso es lo único que da vida espiritual. Y Dios hizo esto con su pueblo por medio de los profetas, 2 profetas muy diferentes. Usted lee Ageo, es un par de páginas, usted no dura más de 3 minutos leyendo Ageo, y luego lee Zacarías, y usted ve como el primer profeta, que lo que se escribe ahí son 4 meses de la vida de Ageo, 4 sermones, 2 de ellos dados durante el primer día, durante septiembre a diciembre de ese año 520. 4 sermones, su vida, la vida de Ageo resumida en 4 predicaciones. Pero nosotros, por otro lado, vemos a Zacarías, su libro recopila un ministerio de 2 años. Un profeta más visionario, un profeta que tuvo visiones de parte de Dios más hacia el futuro, pero que también aplicaron y llamaron al pueblo a su vida presente.
Quiero abordar un poco el mensaje de cada uno de ellos y también quiero abordar cómo respondió al pueblo. ¿Cómo responde el pueblo que pertenece a Dios cuando escucha su palabra? En el pasado lo que nosotros vemos es que cuando un profeta se levantaba, cuando se levantó Isaías, cuando se levantaron los profetas antiguos, el pueblo generalmente hacía dos cosas. Número uno, rechazaba la palabra que recibía del profeta. Y número dos, intentaba apresarlo o matarlo. Eso era lo que el pueblo hasta ese momento había hecho con sus profetas. Pero nosotros vemos un llamado de Dios muy puntual y vemos también una respuesta de Dios maravillosa. En Ageo 1:8 y versículo 12 dice lo siguiente: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Es decir, el llamado de Dios era: hagan lo que ustedes saben que tienen que hacer, sírvanme, obedézcanme, reconstruyan mi casa para que mi nombre sea glorificado. El versículo 12 dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y despertó el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. La respuesta del pueblo. Y por otro lado, la promesa de compañía del Señor. Versículo 13: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Mis hermanos, el mismo Dios que confronta y que nos sacude es el que nos dice: no tengas temor si lo vas a hacer. No tengas temor si me vas a servir. No tengas temor si vas a ser más radical en tus decisiones para honrarme. No tengas temor porque yo estoy con ustedes. El mismo Señor que nos reprende, que nos exhorta, nos dice: hazlo, yo estaré contigo. Ageo capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac. Este sermón fue como un mes después, ellos volvieron a luchar con el desánimo. Dice: y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Versículo 7: y haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía la plata, mi olor, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor, y en este lugar daré paz, declara el Señor. Nuestra traducción de la Biblia de las Américas queda un poco corta, sobre todo en el versículo 7. La Reina Valera dice lo siguiente: haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y haré llenar de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El anuncio entonces de Ageo era que Dios llenaría de gloria esa casa por medio de traer a aquel que sería deseado por las naciones. Nuevamente el Señor les dice: mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Dios se presenta a ellos. Ninguno de ellos había escuchado las promesas dadas al pueblo de Israel a la salida de Egipto. Ninguno de ellos tenía 500 años en ese momento, ¿cierto? Pero Dios les dice: yo soy el mismo que sacó al pueblo de esclavos, ese soy yo. El mismo que estuvo con ellos, introdujo a algunos a la tierra prometida, ese soy yo, el Dios del pacto, el Dios de las promesas, el Dios que cumple lo que dice. Zacarías, por su parte, anuncia otras promesas sobre la salvación que vendrá, cómo Dios salvará al pueblo en el futuro, y apunta más que al templo físico, apunta a las razones por las que el templo es importante.
La razón por la que ese templo es importante es porque sería una figura de un Salvador que vendría. El templo, que era la imagen de la habitación de Dios en medio del pueblo, solamente apuntaba que vendría Dios mismo, hecho hombre, a habitar en medio de ellos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Encontramos en Zacarías diversas promesas. Es uno de los profetas menores que contiene más anuncios acerca de la venida del Señor. Zacarías 9:9, por ejemplo, anuncia la entrada triunfante del Señor sobre el pollino a Jerusalén. Zacarías 11:12, anuncia la traición de Judas por 30 piezas de plata. Y Zacarías 12:10 anuncia que el Mesías será traspasado. El corazón del mensaje de Zacarías era que Dios enviaría a un Redentor que también sería pastor del pueblo y que entonces se abriría un camino y que ellos podrían recibir perdón de pecados por medio del Dios que será traspasado. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Veamos lo que dice allí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica. Y me mirarán a mí, dice Dios, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Más adelante, versículo 1 del 13, dice: en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Lo que está anunciando Zacarías también en medio de su profeta a este pueblo exiliado es que Dios traería una fuente que traería perdón de los pecados al pueblo. Y esa fuente no saldría, mis hermanos, de uno de los sacrificios hechos en el nuevo templo. Esa fuente saldría del costado traspasado de Dios mismo que vino en Cristo Jesús. Esa fuente limpiará al pueblo de todo pecado. Es por eso que esos anuncios futuros del Mesías viniendo hacen que en el presente de ellos sea importante reconstruir el templo. ¿Por qué es importante? Porque este templo nos habla sobre esa fuente que se abrirá. Es importante reconstruir el templo porque este templo es una imagen del Cristo que vendrá a ser la imagen visible del Dios invisible, aquel en cuya persona habita la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2. El corazón de este mensaje es que el Señor salvará a su pueblo y en el presente ellos deben honrar los medios por los cuales Dios anticipaba al Mesías, los tipos, las sombras, el templo en este caso. Mis hermanos, estos anuncios dados a esta generación deben ser recordados por nosotros. Esta gran misericordia que alcanzó a este pueblo es la misma que se ofrece a nosotros en este día para despertar. ¿Merecía un pueblo necio que estaba pensando solo en ellos ser avivado por el Señor? No. Merece usted, es digno usted, que es perezoso en sus deberes espirituales, que ha decidido buscar más su propio éxito que a Dios. ¿Merece usted escuchar esto? No. Pero gloria al Señor, porque trae su palabra para que seamos sacudidos. Y al mismo tiempo que nos sacude, nos da esperanza y nos dice: hazlo porque yo estaré contigo, no tengas temor. Qué gran misericordia ante un pueblo apático de Dios, qué gran misericordia ser despertado a pesar de haber sido alguien que vivía tras sus propios deseos. Mis hermanos, esos anuncios debemos recordarlos hoy. La respuesta de ese pueblo entonces, y ahora sí vamos a volver a Esdras, la respuesta, ¿qué hace este pueblo al escuchar estas cosas? Ellos no dijeron: ¿sabes qué, Ageo? No te pases. ¿Cómo te vas a meter ahí con mi trabajo, con mi sustento? ¿Cómo me vas a llamar a sacrificar cosas por ir a construir unas paredes de piedra? Ellos hicieron lo siguiente, verso 2. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos.
Ellos entendieron que el reinicio de la construcción del templo no debía ser por un decreto proclamado por Darío, rey de Persia, sino como respuesta a escuchar la voz de Dios. Ellos no dijeron, está bien, Ageo, listo. No más esperemos a que revisen el decreto de Ciro y volvemos. Tranquilo. Danos unos 6 meses mientras la carta va y otra carta vuelve y lo haremos. Ellos dijeron, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Esdras 5, 1 al 2 no es otra cosa, sino un ejemplo de cómo la predicación produce arrepentimiento en medio del pueblo que pertenece a Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta cuando escuchas la palabra de Dios siendo predicada? Cuando te congregas, ¿está haciendo algo la palabra en tu vida? Los sermones que se dan domingo tras domingo, ¿hace algo o usted sigue siendo el mismo? ¿Pasa algo con usted después de eso? ¿A qué decisiones usted ha sido guiado para honrar más al Señor y buscarlo? De seguro, si yo le pregunto por qué está usted ahorrando por la casa que quiere comprar, en la zona donde la quiere comprar, usted me va a decir, porque es cerca a esta zona, porque puede estudiar mis hijos en este colegio, porque puede hacer esto, porque puede hacer lo otro, y está bien. Pero ¿cuántas de nuestras decisiones son guiadas por agradar al Señor? ¿Cuántas de nuestras decisiones puede decirse, yo lo hago porque con esto voy a honrar al Señor? Incluso si tengo que sacrificar algo que estaba persiguiendo. Me ofrecieron doble turno. No voy a poder ver a mis hijos, no voy a poder orar, no voy a poder buscar a Dios, ni siquiera me voy a poder congregar. No puedo aceptarlo. Mis decisiones deben estar basadas también por cómo eso me lleva a estar más cerca de mi Señor, cómo esto me lleva a agradarle más a mi Rey. En ese momento, mientras usted escucha este sermón, mi hermano, usted debería estar pensando en todas estas cosas. Debería estar pensando en cómo usted respondería hoy. Debería estar pensando en que tal vez la sola búsqueda de la comodidad no es suficiente. En que tal vez la vida se trata de algo más que tener una casa, de algo más que tener un terreno, de algo más que tener un carro y unos ahorros. Nuestra vida se trata de más que eso. ¿Cómo responderá usted? Ahora es interesante el verso 2, que no solo Zorobabel y Josué se levantaron a construir, sino que los profetas que les dieron esta palabra estaban allí ayudándolos. Los profetas no lanzaron esta bomba y se escondieron. Ellos lanzaron la palabra, pero fueron los primeros en estar ahí para apoyar a los líderes del pueblo y para apoyar a toda la nación en reconstruir. Los primeros que obedecieron a los anuncios de Dios y a sus promesas de compañía fueron los mismos profetas. Mi hermano, el que habla de parte de Dios es el primero que cree las palabras de Dios y el primero que es llamado a obedecer esas palabras de Dios en obediencia y servicio. Ahí está lo más difícil de predicar. Lo más difícil de predicar no son las horas de estudio, no son todas las cosas que uno debe hacer, el tiempo que debe destinar, el tiempo de oración. Lo más difícil de la predicación es que estamos comprometidos con el Señor y tenemos un sentido de responsabilidad de hacer estas cosas. Este es un llamado también a los que desean ser pastores. Lo primero a lo que usted debe estar dispuesto no es solamente a preparar el sermón y enseñarlo, es a vivir la palabra que usted va a enseñar. Eso es lo que uno debe desear, antes incluso que la posición. Algunas personas lamentablemente desean el pastorado en otros círculos, ¿cierto? Bueno, en nuestro círculo también pasa, pero algunos desean eso porque piensan, wow, fácil, 1 hora ahí hablando cosas a la semana. Muchas veces con mi amigo el pastor Edgar decimos, siempre que compartimos las aflicciones y las angustias del ministerio, decimos, ay, si solo fuera 1 hora de predicación a la semana. Es el primero que está llamado a ir con el pueblo a edificar. Ahora, lo que sucede luego es que el pueblo se levanta a obedecer al Señor. Y lo que ocurre generalmente cuando un pueblo se levanta a ser fiel y a obedecer a su Dios es que otra vez habrá oposición. Otra vez habrá oposición. Nuevamente habrá oposición. Verso 3 y 4 dice,
En aquel tiempo Tadnai, gobernador de la provincia, al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así. Fíjense la manera como ellos se dirigen a los líderes del pueblo. Les dicen, ¿quién les dio orden para reedificar ese templo? ¿Quién les dijo que podían terminar este edificio? Es más, vea el verso 4. También les dijeron así, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Ojo, ellos iban a enviar reporte al rey Darío, al rey más poderoso de la nación más poderosa de ese momento, y les había dicho, ¿sí? ¿Están levantando atrás del templo? ¿Cómo se llaman? Y ellos no comenzaron a dar nombres falsos. Es más, vamos a ver más adelante cómo respondieron. Mis hermanos, cuando la oposición viene a la iglesia, vamos a ser intimidados. Y no hablo de dificultades leves, no hablo de un vecino bravo porque no puede parquear, no hablo de cosas de ese estilo, hablo de persecución, de aflicción en nuestra vida cristiana. Estos eran gobernantes de satrapías, de departamentos dentro de Persia. Ellos tenían que asegurarse de que los impuestos siguieran siendo cobrados, tenían que asegurarse de que el pueblo siguiera siendo obediente. Y la construcción, la mega construcción de este templo, les hablaba a ellos, cuidado. Esta gente que está levantando estas piedras grandes puede hacer máquinas de guerra, puede levantarse contra Darío, tengan cuidado. Y les dicen, ¿cuáles son los nombres? ¿Cómo se llama usted? ¿Está construyendo esto sin permiso de Darío? ¿Cómo se llama? Muchos saldrían corriendo. Pero en medio de la oposición y de la intimidación que vivieron estos hombres, al ser avivados por el Señor, Esdras también describe algo maravilloso, versículo 5. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta tocante al asunto. La carta fue enviada, sí, y responderían con otra carta, vamos a ver eso en el capítulo 6, pero entre una cosa y la otra, ellos siguieron adelante. Ellos no se detuvieron. Y lo que describe es maravilloso, el ojo de Dios velaba sobre los ancianos y no detuvieron la obra. Derek Thomas dice sobre esto, Dios nos está mirando. No importa dónde estemos, no importa qué tan oscuras las cosas pueden ponerse, Dios está mirando y tiene cuidado de los suyos. La oposición y la persecución, mi hermano, no es algo nuevo para la iglesia. Cuando algunas personas se levantan a decir, pero es que todos nos rechazan, y cuando estas nuevas comunidades que quieren imponernos sus ideas a todos dicen, hay persecución y, no dice, 2000 años. Persecución de nuestros hermanos siendo asesinados. Ustedes no saben qué es ser perseguidos. Y nosotros no somos perseguidos como maleantes o delincuentes, sino como siervos del Dios vivo. Nuestra fe, mis hermanos, reposa sobre una multitud de mártires y héroes que se negaron a ir en contra de la palabra de Dios. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, ve los mártires, ven niñas enfrentándose a grandes reyes y negándose a negar al Señor, negándose a afirmar que César era Dios, negándose a los deseos sexuales de los reyes perversos y siendo martirizados y asesinados por proclamar que Dios es rey y no los hombres. Nuestros hermanos en el pasado y algunos hoy también en algunas zonas han temido más a lo que puede hacer Dios que a lo que puede hacer el hombre y han entregado sus vidas. Pero no solo los que la han derramado como mártires, muchos hombres hoy, mujeres, entregan sus vidas, lo dejan todo a poner su mirada en una mejor ciudad. Muchos sepultan sus vidas profesionales, sepultan su proyección exitosa de un hombre que pudiera llegar a ser esto o aquello. Muchos entierran eso por seguir algo mejor, por seguir al Señor. Detrás de cada hombre que esté sirviendo al Señor hay una historia de sacrificio y entrega que generalmente ni siquiera la conocemos, pero que está ahí. Bendito el Señor por eso. Bendito el Señor porque cuando morimos a ciertas cosas para buscar algo mejor, Dios promete que va a estar con nosotros. Bendito sea el Señor. Nuestra confianza y convicción en medio de la persecución, mis hermanos, es que Dios está velando sobre nosotros y que su propósito será llevado a cabo.
La obra se reanudó, nunca pudo ser detenida. Ellos terminaron el templo a pesar de los intentos de sus enemigos. Mis hermanos, nosotros también estamos llamados a edificar un templo. Y no voy a hacer un llamado a traer materiales de construcción. Ahora bajo el nuevo pacto estamos construyendo un templo. Pedro dice, nosotros somos la casa del Dios vivo, el templo hecho de piedras vivas, una casa espiritual. Nosotros acá también estamos edificando una iglesia. Estamos edificando un pueblo, la iglesia del Señor. Nuestro llamado es diferente al de Zorobabel. Estamos llamados, estamos construyendo un pueblo, una iglesia, una nación. Ese es el templo que ahora estamos edificando. Y usted, mi hermano, sobre todo si usted pertenece a la iglesia, si usted es miembro de esta iglesia, usted está llamado a trabajar en eso también. No fue solo Zorobabel, no fue solo Jesús. Todo el remanente del Señor, todo el que es remanente va a ser avivado. Todo el que es remanente va a ser llevado a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. James Hamilton también dice sobre esto lo siguiente: esta es la manera en que Dios actúa a favor de su pueblo. Por 2000 años la iglesia ha enfrentado oposición y persecución, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios cumplirá sus propósitos. Dios hará que los que son fieles en guardar su palabra prosperen en todo cuanto hacen. El asunto es que esta esperanza solo puede ser dada para aquellos que están edificando el templo del Señor. Mis hermanos, el Señor que nos salvó vela por su pueblo que está haciendo la obra en obediencia, por su pueblo que está diciendo, Señor, si esta es tu palabra, yo voy a correr por ella, yo voy a hacer lo que tú me mandes, Señor, porque yo te amo más que lo que amo a este mundo. Padre, gracias por salvarme. Pero este pueblo no solo se movió en obediencia, sino que también declaró con sus palabras las verdades de Dios. Y esto me lleva a mi último y un poco más corto punto, y es la declaración de los que escuchan y obedecen a Dios. Versículo 6 al 17. Nosotros vemos la rabia, el desespero de los enemigos por el avance del reino de Dios. Ellos buscan por medios políticos detener la obra del Señor, enviando una carta al rey Darío. Y en su carta incluso ellos hablan de Dios y dicen, están construyendo la casa al gran Dios. Pero sus palabras son vacías. Ellos con sus labios están declarando que Dios es grande, es verdad, pero al mismo tiempo su corazón está poniéndose a la obra del Señor. La obra prospera en sus manos. Rabiosos, ¿no? Y a veces esos vecinos que molestan es porque la obra prospera en sus manos. Edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Pero lo más maravilloso de esta carta, mi hermano, y lo que me llama la atención y me conmueve profundamente, es que estos hombres, a pesar de ser impíos, no omiten la respuesta valiente de los siervos que estaban construyendo. Versículo 10. Versículo 9 dice, entonces preguntamos, están escribiéndole a Darío, ¿no? Y le dicen, entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así, ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Verso 11, y así nos respondieron, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Ni siquiera dijeron sus nombres. ¿Saben qué? Eso no importa. Lo importante no es mi nombre, no es que yo sea Zorobabel o que yo sea Josué. Lo importante es que nosotros, los que estamos haciendo esta obra, los que nos estamos levantando contra un rey enorme de la nación más grande, nosotros somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra.
Hay convicción de estos hombres. Ellos creyeron el anuncio, ellos sabían que Dios sí estaba con ellos. Nadie que no crea estas cosas podría desafiar tal autoridad, sino alguien profundamente atrapado desde sus huesos hasta todo su interior en que Dios está con nosotros. Y ellos por eso dicen, nosotros somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Ahora esta es una declaración profundamente doctrinal y teológica. En aquella época, cuando usted se refería a un Dios de los paganos, decía el Dios de los caldeos o el Dios de los babilonios, ¿cierto? Moloc, el Dios de los filisteos. Y usted se refería a Dios como el Dios de una nación. Pero ellos pudieron haber dicho también, servimos al Dios de Israel, y estuvieran hablando verdad. Pero ellos están haciendo una declaración mayor y están diciendo, nuestro Dios es el Dios de los cielos y la tierra. No hay nada que lo contenga, no hay nación que se escape de su dominio, no hay nadie que pueda hacer frente a nuestro Dios, ni Darío, ni Ciro, ni Nabucodonosor. Y cuando vengan los próximos reyes, nuestro Dios seguirá reinando. Ese es el Dios. Estos hombres sencillos, son hombres, una población de 50,000 habitantes comparada con la nación más grande, unos exiliados, unos hombres que se les dio la oportunidad de volver a casa después de 70 años, y ellos se levantan y dicen, nosotros somos siervos del Dios de los cielos y la tierra. Y Ciro y todos los hombres están bajo el dominio de nuestro rey. Él fue el que nos sembró a Nabucodonosor, no fue el poder de él. Fue el Señor que nos entregó porque nosotros le despertamos a ira, lo llevamos a ira. Esta declaración nos recuerda, mis hermanos, la gran importancia de tener una gran perspectiva sobre quién es Dios. Para los constructores del templo, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Pero sobre todo para ellos, Dios es su Dios. Su mirada estaba sobre ellos. Esa es la perspectiva que estamos llamados a tener sobre el Señor. No solo puede ser, pero solo esta perspectiva de Dios puede ser sostenida por alguien que conoce a Dios. De seguro, pregúntenle en la calle a alguien, al que quiera, agárrelo y dígale, bueno, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Quién es Dios? Hace unas semanas con el amigo de mi cuñado, estaban predicando ahí en el Parkway, y esta persona, sí, claro, Jesús, y sí, claro, y era una persona, y de un momento a otro empezó a decir, sí, claro, y los cabellos de Jesús fueron los que fueron derramados en las selvas, y por eso creció, y la Pachamama, y empezó a hablar un montón de locuras, y él empezó a decir, no, eso no está en la Biblia, ese no es el Dios del que yo hablo. Es un Dios que usted aparentemente estaba de acuerdo, pero cuando ya se pone una línea y se dice, este es el Señor, muchos entonces rechazarán el mensaje. Y estamos llamados a saber quién es nuestro Señor. No podemos contenerlo, pero todo lo que podamos entender de Él, debemos saberlo. Si yo les digo, usted puede comprender a Dios, es tan mentiroso como decir que en esta taza puede caber el mar Caribe. No es posible, pero todo lo que quepa ahí debo saberlo y debo retenerlo y debo conocer a mi Señor. Cuando el Espíritu Santo viene por medio de su palabra, trae convicción. Ese es el gran poder del Espíritu de Dios. Equipa a los siervos para poner a Dios en primer lugar. Si usted tiene a Dios en primer lugar, quiero decirle que eso es un milagro. Y si usted no lo tiene en primer lugar, quiero decirle que usted tiene que arrepentirse y pedirle a Él que haga ese milagro. Cuando nuestro Dios está en primer lugar, mis hermanos, todo lo demás cae en el lugar correcto. Nuestro hogar, nuestra familia, el uso de nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro estudio, todo cae en el lugar correcto. La determinación del pueblo procede de la convicción de que Dios está en medio de ellos. Ageo 2:4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene sobre Dios? ¿Conoce usted al Señor? ¿Informamos nuestra mente con su palabra para que
lo que pensemos sobre Dios sea verdadero? ¿Refleja nuestra obediencia que conocemos a un Dios que es grande, que es temible, que es poderoso, que es misericordioso? Puede que algunos estén hoy acá en el mismo estado que estaba el pueblo de Israel. Y yo sé que así es. Evadiendo cualquier compromiso con el Señor. Evadiendo vivir para Él. Deseando ocuparse primero de sus propios asuntos. Y si esa es su condición, yo quiero decirle que escuchó esperanza de parte de Dios. Este mensaje es para que nos zarandeemos, para que Dios nos zarandee, pero para que nos dé esperanza en que es posible buscar al Señor por encima de cualquier otra cosa. Si esa es su condición, usted ha escuchado un mensaje de esperanza para sacarlo de esa condición. La voluntad de Dios es que los muertos cobren vida. Su voluntad es que encontremos el propósito de nuestra vida, que no es otro, mi hermano, no es otro, sino vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Hoy usted debe venir a Cristo. Algunos hoy deben venir por primera vez. Algunos se han dado cuenta que habían estado muertos, que ni siquiera habían pensado en qué lugar tiene Dios en sus vidas. Algunos estaban muertos y deben recibir vida y deben venir a Cristo. Deben ser avivados en la vida espiritual. Deben recibir vida para amar al Señor, pero otros que en teoría viven, también están adormecidos y ellos, mis hermanos, también deben ser despertados. Ven a Cristo y despierta del sueño egoísta y que tu corazón sea movido y despertado por esta palabra. Ese es el poder de la palabra del Señor. Algunas veces los pastores tratamos de hacer esa labor por nuestras fuerzas y nos frustramos, nos entristecemos, caemos en desánimo o hasta en depresión, porque vemos a un pueblo adormecido y tratamos como que si nosotros los sacudimos ellos van a despertar, mi hermano, pero solo Dios puede hacer esto. Este tiempo que se nos ha dado es un tiempo bueno para mostrar qué tan dormido puede llegar a estar el pueblo de Dios, qué tan profundo puede ser su sueño. Pero también por la misericordia es un tiempo que se nos da para recordar que su palabra es martillo, es espada, es fuego. Si usted está dormido y le ponen un encendedor al lado de su dedo meñique, de seguro usted se va a despertar. Pero la palabra del Señor es fuego mayor para nuestra alma. Mi deseo y mi anhelo es que usted se haya despertado, que usted se ha avivado en el Señor para buscar servirle. Que Dios nos sacuda. El primer sacudido, aquí está. Y que Dios nos ayude a recordar las grandes misericordias del Señor, su gran bondad, su gran amor, su gran fidelidad. Solo algunas aplicaciones, aunque ya las he venido dando, pero debemos arrepentirnos cuando la comodidad viene a ser un enemigo del servicio al Señor. La comodidad en sí misma no es pecaminosa, no quiere decir que usted tenga que dormir sobre el suelo para sentirse piadoso, no. Pero cuando su comodidad, cuando lo que usted persigue se contrapone a buscar a Dios, se contrapone a servir al Señor, usted debe entonces arrepentirse. Dios envía hoy su palabra para un pueblo que necesita también ser avivado. Avivado, como dice la Biblia, que somos avivados por medio de su escritura, no por saltar, brincar o decir que el que no brinca no va al cielo, no. El avivamiento es cuando nuestras vidas desean servir a Dios y toman decisiones para servir a ese Dios. En medio de la oposición, los líderes del pueblo debemos recordar que el ojo de Dios vela por su pueblo y ustedes, mis hermanos, también deben recordarlo. Si usted está siendo afligido por su búsqueda de Dios, si usted está siendo afligido por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, usted puede tener seguridad de que Dios vela sobre su alma, cuida de usted y está con usted. Qué bueno que podamos vernos a nosotros mismos como se vieron estos hombres en el versículo 11. Que puedan decir quiénes son esos de esa iglesia. Y que cualquiera que sea que salga por esa puerta de razón pueda decir, nosotros somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Que podamos ser eso
que podamos vivir como siervos del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y podamos cobrar ánimo en el Dios que vela por nosotros. Amado Dios, gracias por tu palabra.